y abiertas ante los ojos de aquel al que tenemos que dar cuenta, dice su palabra. Porque Dios todo lo conoce, porque Dios todo lo escudriña, entonces no vale ni siquiera la pena esconderse de Dios. Es mejor correr a la presencia del Señor, porque el Señor nos espera con brazos abiertos para que volvamos a humillarnos delante de Él, así como hizo David en su momento, que después que escondió su pecado, Dios tuvo que levantar un profeta. Nosotros no tenemos que esperar a que Dios levante un profeta, no tenemos que esperar a que Dios use a los pastores o a los líderes para confrontarnos con nuestro pecado. Cuando tenemos la palabra de Dios, que ya nos está diciendo, tenemos que humillarnos, tenemos que arrepentirnos, tenemos que corregir aquellas cosas que están por morir, tenemos que arrepentirnos delante de Dios. Gloria a Jesús. Tuvo Dios que levantar al profeta Natán para que entonces lo confrontara. Pero él estaba tan soberbio en su corazón que cuando él echó, como uno dice, un cuentito, y él le dice: mira, había un muchacho que tenía una sola corderita, y había un hombre rico que tenía un montón, y vino ese hombre rico y le quitó la corderita, la única que tenía. ¿Qué vamos a hacer con eso, bendito? Uno que eso fue injusto y él se encendió en ira, como si no hubiera hecho las cosas más delante de Dios. Aleluya. Y él se encendió en ira y él dijo: ese hombre es digno de muerte. ¿Cómo es posible que le va a quitar la única corderita que tenía a ese hombre teniendo tantas que podía escoger? Y qué lindo cuando Dios nos confronta y usted dirá: pero pastora, qué lindo, sí, qué lindo, porque dice la Biblia que Dios al que ama corrige, Dios al que ama castiga. Qué lindo cuando Dios nos corrige, cuando Dios nos confronta a la luz de la palabra. Aleluya. Y nos dice: ¿sabes qué? Ese eres tú. No fue con rodeo, ese eres tú. Y no solamente dijo eres tú, sino que empezó a darle, hermano, todo el resumen. Yo te puse por rey. Empezó Dios a hablarle a David a través del profeta. Yo te puse por rey, yo te libré de la mano de Saúl, yo te engrandecí. Y si tú hubieras querido, yo te hubiera dado más. Pero preferiste fallar, preferiste esconderte, y encima de todo, mandar a matar a Urias. Tú lo mataste con la espada de los enemigos. Eso fue lo más bajo que pudo hacer. Esa sangre la demandó Dios de la mano de David, porque él fue el que lo planificó. Y dijo: tú fuiste el culpable. Y a veces que Dios nos confronta a nosotros por la palabra, hermano. Y yo sé que esto es fuerte, porque a mí también, Dios me habla. Hay ocasiones en las que me han dicho: eres tú la que está mal. Y yo digo: Señor, no puede ser. Y uno quiere emitir juicio, hermano, en otros asuntos. Y el Señor y el Espíritu Santo tiene que callarme la boca y decir: tú no puedes hablar, porque tú también te tienes que arreglar. Porque el Espíritu Santo no solamente reprende al pueblo, el Espíritu Santo no solamente, amén, confronta a los que están en las bancas. Los ministros del Señor recibimos corrección de Dios. El Señor nos habla, nos dirige, nos guía y nos corrige también. ¿Por qué? Porque también somos sus hijos. Porque nos ama. Porque quiere que nosotros no nos salgamos del camino. Porque la voluntad de Dios es que ninguno se pierda. Es que todos procedamos al arrepentimiento. Es la voluntad de Dios nuestra santificación, y que busquemos a Dios, amén, y que le adoremos en espíritu y en verdad, aleluya, y que en todo tiempo sean blancas nuestras vestiduras. Gloria al nombre del Señor, aleluya, y que nos santifiquemos cada día más a Él, toda la sangre de nuestra vida, como dijo el apóstol Pedro cuando él dijo: sé santo en toda nuestra manera de vivir. Gloria a Dios. Y no podemos ser santos en toda nuestra manera de vivir si no nos humillamos delante de Dios. Si no nos mantenemos con un corazón humilde. Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Pudiera entonces David, luego de esa confrontación, decir: pues ¿sabes qué? También tengo que mandar aquí, porque lo voy a mandar aquí, porque yo soy el rey y yo hago lo que yo quiero. Y yo voy a ponerme la gana. Y yo soy la máxima autoridad aquí por encima de mí. Está Dios, pero tú no. Pero Él no lo hizo. Por eso es que Él era conforme al corazón del Señor, porque era sensible a la voz del Espíritu, porque entendía cuando yo le hablaba, aunque la palabra era fuerte, aunque venía la corrección, aunque venía la amonestación, Él sabía que venía de parte de Dios, porque aprendió en el secreto a escuchar
la voz de Dios. Y cuando no es secreto, a veces escuchar la voz de Dios, sabes cuando viene la corrección, si viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Y que aunque no nos gusta, podemos entender que viene de parte del Señor, viene de parte del Señor. Aleluya, su nombre. Gloria. Y se humilló. Y ahí es donde vemos todos estos salmos que él escribió, el Salmo 22, el Salmo 51, cuando él empezó a decirle: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuevo un espíritu recto dentro de mí. Gloria al nombre del Señor. En esos días que él estuvo de ayuno, ¿por qué? Porque dice la Biblia que cuando él se humilló, Dios le dijo: ¿sabes qué? No te preocupes, yo te perdono, pero vas a tener consecuencias. Vive Jesús. Y Dios nos perdona. Pero hay momentos, hermanos, que son necesarias las consecuencias. Porque si no tuviéramos consecuencias, hermanos, perderíamos el clamor de Dios. Hay momentos que nosotros fallamos, hermanos, y tiene que el Señor amonestarnos, corregirnos y dejar que pasemos las consecuencias para que entendamos y aprendamos la lección. Pero ¿saben qué es lo lindo de Dios? Que aún en las consecuencias su mano está ahí con nosotros. Aún en las consecuencias, dice: tienes que pasar una consecuencia, pero yo voy a ayudarte. Yo voy a llevarte de la mano. Yo no te voy a dejar solo. Tú sigue caminando. Tú sigue confiando. Aprende la lección. No peques más. Y enséñaselo a Aleluya. y él se humilló. Pero la consecuencia, entre otras, que vas a tener, que no vamos a entrar ahí. Ese hijo que te nació por causa de ese pecado va a morir. Y él empezó a orarle, a orarle, a orarle, por ver si Dios tenía compasión y le dejaba vivir a su hijo. Pero cuando ya Dios dio una palabra, por fuerte que sea, cuando Dios habla, cuando es Dios el que dice, hermano, ciertamente Él cumple la palabra que Él ha dicho a su pueblo. Y Dios le dijo a David: ese niño va a morir. Y después que murió, él se quitó su cilicio, rompió la cabeza, y entonces empezó a comer. Y los siguientes le dijeron: pero ¿cómo es posible que estás ahora comiendo después que murió? Y él: no, porque ya el Señor hizo conforme a su voluntad y voy a aceptar ahora la voluntad de Dios. Y nosotros, qué lindo, hermano, a veces a fuerza de corazón, a veces por cabeza ajena, aunque dicen que nadie aprende por cabeza ajena, pero nosotros podemos ver ejemplos en la palabra del Señor para que nosotros no caigamos en esos mismos errores. Gloria al nombre del Señor, y nos mantengamos en humillación delante del Señor, siendo dirigidos por el Espíritu Santo, porque el Señor es el que nos preserva a nosotros sin caída. Aleluya. Aleluya. Pero tenemos que humillarnos delante de la presencia del Señor, porque un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia, lo que nos brinda a nosotros una esperanza viva. Gloria al nombre del Señor, de que hay solución. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y que el Señor nos esté esperando con los brazos abiertos. Pero ¿sabe qué, hermano? Me llama la atención que cuando nosotros vamos obviando la palabra del Señor, nosotros nos damos cuenta que no solamente la palabra de Dios requiere humillación cuando hay pecado, sino que nosotros todo el tiempo tenemos que humillarnos delante del Señor. Cuando se habla de humillación, nos gusta hablar eso por lo que le acabo de explicar, de humillación porque pecaste, pero no tienes que pecar para humillarte delante de Dios. Al contrario, si nosotros nos mantenemos en humillación delante del Señor, aleluya, Dios nos exaltará cuando fuere tiempo, echando toda nuestra ansiedad. Aleluya. Cuando llega a atacar la ansiedad, que pasa mucho con la juventud, pero esto pasa a niños, jóvenes, ancianos, damas, caballeros. Cuando llega la ansiedad, hermano, que la palabra de Dios, ciertamente, cuando vemos este versículo, nosotros vemos que la palabra de Dios establece, no es que no va a llegar la emoción, no es que no va a llegar la ansiedad, no es que no va a llegar los momentos de incertidumbre, pero cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, esas ansiedades, esas preocupaciones, esa incertidumbre, cuando llega el momento en el que dejamos en mi hermano que sientes que se te aprieta el pecho, que no puedes respirar, que estás a punto de llegar a un ataque de pánico, acuérdate de la palabra de Dios. Deja toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Aleluya. Y el Señor es el que nos exalta cuando fuere tiempo. Quiere decir esto, que nosotros nos vamos a humillar para buscar alguna gloria. Quiere decir esto, que nosotros nos vamos a humillar para que Dios entonces nos exalte, buscando nosotros la recompensa de la exaltación. En ninguna manera. La palabra de Dios dice que tenemos que mantener
oración, para hacer una oración en el Espíritu, no, para que la gente los escuche. Para que la gente los exalte. Para que la gente diga, pero qué espiritual. No es el Señor. Aleluya. Y a eso el Señor le llamó, ustedes son unos hipócritas. Y esos son los que buscaban los primeros asientos en la sinagoga, los que buscaban reconocimiento, amén, de los hombres, gloria al nombre del Señor, aleluya. Y cuando llegaban las bodas, querían siempre los primeros lugares en los banquetes. Y el Señor le dijo, no hagas eso. Si tú eres invitado, y le dice, no, el Señor en forma de parábola, si usted es invitado a una boda, no hagan como hagan aquí. Ellos buscan los primeros lugares, ellos buscan que los reconozcan, pero ustedes no. Amén. Ustedes siéntense a la última parte de atrás. Tranquilo. ¿Por qué? Porque si tú buscas sentarte al frente, puede que llegue otro invitado que tenga más honra que tú y te va a decir a ti, quítate que llegó alguien más honrado que tú. Amén. Y vas a pasar la vergüenza. ¿Por qué? Porque el que se enaltece va a ser humillado. Y vas a tener que salir con vergüenza hasta la parte de atrás. Pero sin embargo, palabra de Cristo. Pero sin embargo, si tú te vas a la parte de atrás, y fíjate, no estamos hablando solamente del asiento, aleluya. Si tú te vas a la parte de atrás, cuando ese que te invitó te va a decir, ven para el frente, ven para acá, ven conmigo, ven a esta posición de honra, gloria al nombre del Señor, ciertamente delante de los demás invitados, delante de los que están alrededor tuyo, Dios te va a exaltar, Dios te va a honrar, Él va a glorificar su nombre en ti. El libro de los Salmos, capítulo 23, usted se lo sabe, dice, adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. La honra que Dios le da a los que son verdaderamente sus ovejas. Porque conoce el Señor a los que son suyos. Aleluya. Por eso es que decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará y Él va a confortar mi alma. Por eso es que vuelvo y repito, cuando Él dijo, amén, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, van a hallar descanso para vuestra alma. Porque es en Él, es en Cristo, que nosotros encontramos refrigerio, encontramos refugio, es en su palabra, es en su presencia, es en ese tiempo. ¡Gloria a Dios! Delante de la presencia de Dios, aleluya, donde está solamente usted y Dios, gloria al nombre del Señor, aleluya. Este es el Espíritu Santo confortando su alma, este es el Espíritu Santo fortaleciendo, este es el Espíritu Santo sanando, este es el Espíritu Santo haciendo una obra extraordinaria en su vida y en mi vida también, en su nombre. ¡Qué lindo es confiar en nuestro Dios! Pero eso solo lo pueden experimentar aquellos que andan en humillación delante de Dios. No busquemos entonces la gloria de los hombres, no busquemos el reconocimiento de los demás, sino que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, como dice la palabra, y llamarle en tanto está cercano. Cuando nosotros vamos al libro de Mateo, en el capítulo 6, habla de cómo nosotros debemos acercarnos a Dios en oración. Ustedes no sean como los hipócritas, ustedes no sean como ellos, que a ellos les gusta, como le mencioné, orar en la sinagoga y en público, y tampoco oren como los gentiles, que piensan que con vanas repeticiones, que piensan que por su palabrería van a ser escuchados. Yo he escuchado unas oraciones, hermano, que eso parece que tiene un léxico y una gramática tremenda, hermano, pero no pasa del techo, hermano, porque no está orando en el Espíritu, no está orando para con Dios, sino que está orando para que las personas escuchen y digan, pero qué palabra tan linda. Pero mira que espiritual es el hermano. Mira que espiritual es el hermano, como ora, y esa oración llega derechito, mira hermano, y a veces las oraciones más sencillas, las que hacen nuestros niños, esas llegan directo al trono de Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque hay sinceridad en sus corazones. La palabra de Dios dice que tenemos que ser como los niños, aleluya, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque en ellos hay inocencia, en ellos no hay maldad, en ellos hay sinceridad de corazón. Y cuando nosotros vamos a orar, nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios, no como hipocresía, no como hizo el fariseo, que dice la palabra que estaba el fariseo y el publicano. Y estaba el fariseo, Señor, oh, yo te doy gracias, Dios Todopoderoso, y no para gracias. Oh, yo te doy gracias, Dios Todopoderoso, porque yo ayuno 2 veces en semana.
Yo te doy gracias porque yo diezmo de todo lo que yo tengo. Yo te doy gracias porque yo sirvo en la iglesia. Yo te doy gracias porque no soy como este publicano. Y se va a ir publicano, humillado, postrado delante de Dios. Aleluya, qué lindo. Es lo que decía el Señor. Se propició a mí, pecador. Yo reconozco, aleluya, yo reconozco mi condición delante de ti. Se propició a mí, porque delante de su presencia no valen los títulos, delante de su presencia no vale el conocimiento, ni el mérito, ni la inteligencia, ni cuánto yo he trabajado para la obra de Dios. Pero que cuando nosotros vamos a la presencia de Dios en oración y contemplamos su poder y su grandeza y su majestad, entendemos cuán grande es Él, cuán pequeño es Él. Amén, aleluya. Y tenemos que decirle a Dios, Señor, se propició a mi pecador, porque mientras más cerca estamos de su santidad, aleluya, más el Espíritu Santo nos abre los ojos y nos hace ver cuántas cosas tenemos que arreglar delante de Él. A veces uno cree que está bien, uno cree que anda, como decía mi hermana, por lo que uno se cree será fino, querubín, uno se cree que está volando, hermano, pero cuando uno llega a la presencia del Señor, el Espíritu Santo comienza a ministrar, el Espíritu Santo, y por medio de su palabra, comienza a corregir y empieza a decir, tienes esto que arreglar, no me gustó lo que dijiste en el día de hoy, no me gustó la conversación que tenías con esta hermana. Porque el Espíritu Santo corrige. Gloria a El Espíritu Dios. Santo redarguye. El Espíritu Santo prohíbe. Hay momentos en los que hemos querido ir a lugares y el Espíritu Santo te dice, no vayas para allá y nosotros de desobedientes nos metemos. Así es. Y después cuando vemos las consecuencias, ay Señor, perdón, tú tenías razón. Vive Dios. Porque se nos olvida que si somos guiados por el Espíritu Santo, el Señor es el que nos dice, ve para aquí, ve para allá, o no te metas por ti. Dice, Señor, pero las personas van, yo soy mis amigos. Yo he querido ir a lugares y yo he querido ir a respaldar a otros muchos, Señor, pero no quiero ir. Y tú sabes que eso no es nada lo que sí, pero tú no vas. ¿Por qué yo no te tú no vas? ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos las cosas que tú nos estás viendo. Y no es porque nosotros seamos o no siendo del Señor. No es que a los lugares que vayamos ahí, no es de Dios también. Es que Dios sabe lo que está pasando en una ocasión esa palabra. En el libro de los Hechos, para hacer este paréntesis, dice la palabra del Señor que quería, amén, el apóstol Pablo quería ir a un lugar porque sabía que había una necesidad. Aleluya, que el Espíritu Santo dice claramente que el Espíritu Santo se lo prohibió. Y no fueron, pero más adelante Dios le proveyó la oportunidad. ¿Por qué? Porque todo es mejor en el Amén. Dios. Y cuando somos guiados por el Espíritu Santo, entendemos que hay cosas que podemos hacer, hay cosas que no podemos hacer en el momento. Yo estoy hablando de pecado, que es pecado de bíblico y es pecado, eso no se puede transar con nadie. Pero hay cosas, hermano, que el Señor nos va guiando, nos va hablando, nos va dirigiendo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria. Quizás en el momento no se puede, pero más adelante Dios provee una oportunidad para hacer de bendición. Amén. Para que su nombre sea glorificado. Así que cuando Dios le diga a usted, no. Cuando Dios utilice incluso a los pastores, porque Dios utiliza a los pastores para decir que no los tiene, para decir que sí. Cuando Dios utiliza también a los pastores, usted le va, no, es que ese pastor no tiene visión. Es que ese hermano no quiere que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Es que está poniendo a gozar a ver que brilla. Eso no tiene que ver, pero mucha gente lo dice. Aleluya. Y no es malo darle gloria a Dios porque Dios sabe lo que está haciendo. Porque los pastores velan por lo que lo dice la palabra del Señor. Y ellos, hermano, tienen que dar cuenta por el hermano usted. Aleluya. Para que ellos puedan seguir trabajando con gozo y con alegría y dándole gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden hablar a Dios? Vive. Así que nosotros no debemos orar como oran los hipócritas. Nosotros tenemos que encerrarnos. Tú cuando ores, lo dice claramente la palabra, métete en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que te ve en secreto. Y tu Padre que te ve en los secretos y te oye en los secretos, Él te recompensará. Él te recompensará. No es al revés. No es que buscamos a Dios en lo público y queremos que Dios nos recompense, no van a salir de nuestra vida, no. Aquí nos alabamos, glorificamos. Aleluya.
intimidad con Dios, donde está solamente Dios y usted, capacitando, enseñando, guiando, quebrantando, hablándole por medio de la palabra, hermano. Usted va a conocer a Dios, aleluya, cada día más, a medida que usted y yo nos mantengamos humillados delante de la presencia del Señor, porque para buscar a Dios en oración se requiere humildad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reconocer que necesitamos de Dios. Reconocer que necesitamos de Dios. Que yo puedo tener, que usted puede tener todos los medios. Usted puede tener una capacidad tremenda, usted puede ser bien intelectual, usted puede tener unos talentos tremendos en la música, que Dios bendiga a los músicos, aleluya, a los adoradores, aleluya, usted puede tener una gloria tremenda, gloria al nombre del Señor, pero usted y yo tenemos que reconocer que necesitamos de Dios. Amén. Que si no fuera por el Señor, nosotros no tuviésemos. Por eso es que le damos la gloria aquí. Por eso es que le damos la honra. ¿Por qué? Porque número uno se la merece. Y porque si no fuera por la mano poderosa del Señor, nosotros estuviésemos aquí adorando y levantando las manos y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que se requiere humildad para entender que necesitamos de Dios. Y se requiere humildad para entonces decir, porque yo sé que necesito de Dios, es que le busco. No solamente la voy a buscar cuando voy a predicar. No solamente la voy a buscar y lo voy a meter con Dios cuando me toca tomar una parte o ahora que estoy en una agrupación voy entonces a buscar el rostro del Señor para que Dios me use y me aleluya. Pero no solamente eso, aun cuando no hay compromiso, aun cuando se cierra la agenda, aleluya, hay que buscar el rostro del Señor porque Él es Dios, porque Él merece la gloria, porque Él merece la honra. A su nombre, Gloria. tenemos que reconocer y confesar nuestras faltas y hacer como dice la palabra del Señor, orando a Dios con humildad. Y vemos en la oración ejemplo, en ese mismo capítulo, amén, 6, cuando el Señor dijo, ustedes entonces van a orar de esta manera, y empieza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. No es que el Padre nuestro va a ser también como una gran repetición, como hace la iglesia tradicional, sino que es una oración modelo, para que nosotros entendamos qué es lo que, cuáles son los elementos, Gloria a Dios. la oración que Dios quiere. Y toda esa oración del Padre nuestro, hermano, está impregnada de humildad. Porque dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Está glorificando no el nombre de nosotros, está glorificando el nombre de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Estoy decidiendo renunciar a mi pensamiento, renunciar a lo que yo creo que es mejor para mí, renunciar a lo que yo creo, hermano, que va a ser lo mejor para mi vida, renunciar a mi voluntad para que se haga la voluntad de Dios. Así como se hace en el cielo, también en la tierra. Aleluya. Y así continúa la oración. Aleluya. Pidiendo la provisión de Dios, el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy, reconociendo que nosotros por nuestros propios méritos no somos los que producimos, sino que nuestro sustento viene de Dios. El que nos da la fuerza para trabajar es Dios. El que nos da el pan de cada día es Dios. El que nos sustente, nos da la provisión es Dios. Que ciertamente dice la palabra, que visto junto desamparado y su descendencia, que bendiga el pan. Pero desde la juventud he estado viendo que Dios sostiene, que Dios no nos desampara. Aleluya. Y la parte que no nos gusta, perdona. Así como nosotros. Al principio hablaba de que cuando nosotros le fallamos a Dios, tenemos que pedir a Dios, tenemos que confesar nuestras faltas, nuestros pecados e ir a la presencia de Dios. Y con esa misma humildad con la que nos humillamos delante del Señor, tenemos que aprender a perdonar a lo que nos ofende, a lo que nos hacen daño. Hay momentos en los que vamos a tener que perdonar a personas que continuamente te siguen haciendo daño. Y hay que ser como Cristo. Y es fácil decirlo, dirá usted. Y sí, es fácil decirlo. Pero a veces nos cuesta estar a la altura. Y si se lo digo por experiencia, me cuesta. Y a nosotros también nos cuesta estar a la altura de lo que Dios demanda de nosotros. Porque hay heridas que son profundas, que jamás pensamos recibir. Pero ahí está el Señor fortaleciéndonos. Porque la humillación no es solo para el que peca, sino también para el que recibe la herida, que tiene que reconocer que Dios es herido y que necesita que Dios le sane, que Dios le respalde en el corazón. Necesitamos que Dios sane, necesitamos que Dios restaure, necesitamos
Porque cuando nosotros perdonamos, hermano, usted siente cómo se rompe algo dentro de usted y te puede dar la mejor. Cuando usted perdona al que le hizo daño, el que le hizo la guerra, el que hizo cualquier cosa que le hizo, hermano, que lo haya hecho con intención o no, que lo haya hecho con maldad o no, porque nosotros también cometemos errores, nosotros fallamos, a veces no nos damos cuenta que le fallamos a nuestros hermanos en la fe. Pero lo haya hecho con intención o no, podemos perdonar. Y en este evangelio hay que ser frontal. Esto es lo que a mucha gente no le gusta. Pero usted es un error de aprender esto. Si usted lo sabe, se lo recuerda y si no, lo aprende. En este evangelio de Camino Santo, tenemos que ser frontales. Si usted ofendió, usted pida perdón. Amén, Señor. Y no solamente pida perdón, restituya. Porque la palabra de Dios establece que nosotros tenemos que pedir perdón, pero también tenemos que restituir. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que volver a ganarnos esa confianza de esos hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque nos gusta, hermano, muchas veces condenar a los que no han perdonado, porque sabemos lo que dice la palabra del Señor, que hay que perdonar. Pero cuando nosotros, hermano, recibimos, hermano, también esas heridas y nosotros somos los que fallamos, tenemos que ser frontales, tenemos que primero ir a la presencia de Dios. Y pedirle a Dios nos dé la fuerza, la valentía, que perdone nuestros pecados, que perdone nuestras faltas y irlo de nuestros hermanos. Porque si alguien tiene algo en contra de usted, no solamente usted en contra de los demás, alguien en contra de usted. Así es. Es el gobierno de la verdad. Aleluya. Y vaya y reconcíliese. Porque a paz nos ha llamado el Señor. Amén. Y eso a muchos cristianos, por alguna razón, no les gusta, le huyen a las conversaciones incómodas, hermano. Y ciertamente las relaciones saludables se producen de conversaciones incómodas. Por eso es que hay momentos en los que Dios nos confronta con la palabra y no nos gusta. Y nos sentimos incómodos. Y nuestra carne se estremece. Y nos dice, esto no me gusta, pero yo sé que es verdad. Porque nos incomoda, nos estremece. Alabado sea Dios. Así mismo con nuestros hermanos en la fe, cuando nosotros vamos y hablamos con ellos y nos reconciliamos, hay conversaciones que son incómodas, pero son necesarias. Amén. Porque esto es lo que agrada a Dios, a su nombre. Gloria. Así que hay mucha alabanza. Vive Dios. Aleluya. Porque Dios es bueno. Aleluya. Y para siempre es su misericordia. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros transgresores. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y hermano, se requiere ¿qué? Humildad. Y no solamente eso, líbranos del mal. Porque nosotros podemos inventar o implementar, hermano, muchas estrategias de seguridad. Muchísimas. Pero Vive. nosotros tenemos que reconocer que el que nos guarda es Dios. Amén. El que nos cuida es Dios. Amén. Porque nuestra vida está en la mano de Dios. Así es. Y nosotros hacemos conforme a su voluntad y que nada le va a acontecer a usted si Dios no lo permite. Siempre y cuando nosotros nos mantengamos en humillación delante de Dios. Porque eso significa que estamos bajo la cobertura de Dios. Por eso es que así mismo lo dijo la doctora, pero humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Para que Él os exalte cuando fuere es bajo la poderosa mano de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo, dice la palabra, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y Dios nos cubre, y Dios nos guarda, y nos esconde en el hueco de su mano, y nos libra de todo mal y de todo peligro, como decía el apóstol Pablo, cuando él decía, vinieron muchos peligros, vinieron muchas tribulaciones, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza, aleluya, para que pueda seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Vive Dios. Gloria. Reconocer que la gracia de nuestro Dios es suficiente. Se requiere humildad para entender, y usted conoce la historia, no voy a entrar ahí. Cuando el apóstol Pablo le pidió, tenía un aguijón, y él decía, Señor, quítame esto, por favor. 3 veces, un emisario de Satanás, para que la ofende, y yo diga, pero ¿para qué? El mismo apóstol lo dijo, para que no me gastes sobre mi vida. Hay cosas y hay aguijones que Dios tiene que permitir en nuestra vida para que nos mantengamos en Dios. Porque si Dios no nos tiene esa prueba, si Dios no nos tiene ese aguijón, nos olvidamos de Dios. Nos exaltamos y claudicamos y nos vamos y nos olvidamos de Dios, como hizo el pueblo de Israel, que después que Dios lo bendijo se olvidó de Dios. Pues el apóstol Pablo reconoció que ese aguijón que tenía en su carne era para que Él no se exaltara sobremanera. Por eso es cuando Él dijo, Señor, quítamelo, por favor. El Señor le dijo, yo lo voy a quitar porque de mi siervo bendito, porque no paga un precio, no. El Señor le dijo, basta de mi gracia. Basta de mi gracia. Basta de mi gracia, porque mi poder, dijo el Señor,
Pero el Señor nos recuerda una vez más en esta noche, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en tu debilidad, en tu aflicción. En eso que tú dices, Señor, quítame esta prueba ya. El Señor nos dice una y otra vez, bástate mi gracia. Porque mi poder, aleluya, mi poder se perfecciona en la debilidad. Aleluya. Su gracia es suficiente. Dependamos de Él. Aprendamos de Él. Estoy terminando. Que Él es manso y humilde de corazón. El apóstol Pedro dijo en el capítulo 2 del verso 25 y él decía que Jesucristo padeció. Y qué honra hay si nosotros padecemos por cosas que no merecemos. Hay veces que hacemos las cosas mal y nos toca un castigo. Pues no hay honra ahí, no hay gloria, no es lo que nos toca. Es lo que merecemos. Pero hay recompensa cuando nosotros padecemos por causa de Cristo. Que haciendo el bien como quiera vamos a padecer. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Porque el Señor mismo se entregó a sí mismo y Él padeció por todos nosotros para hacer de ejemplo a cada uno de nosotros. Y nosotros seguimos, dijo el apóstol Pedro, debo decir, si seguimos sus pisadas. Poder. Es nuestro Cristo, nuestro norte. Y también nuestro ejemplo a seguir, sufriendo, haciendo lo bueno y ejerciendo lo que Dios nos ha puesto. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que sea Él el que nos exalte cuando fuere tiempo. Porque el que se humilla, Dios lo exaltará, y el que se exalta, Él mismo será humillado. Gloria a Cristo para siempre. Cuando nosotros vamos, hermano, me acompañan y me acuerdo que estamos terminando lo que sí que terminamos. Filipenses. Gloria a Dios. Su nombre. Gloria. Alabado sea el Cristo de poder. Vive. A su nombre damos gloria. A su nombre damos gloria. Adoramos a Jehová, A aleluya. su nombre damos gloria. A su nombre damos gloria. Aleluya. Oh, gloria a Cristo para siempre. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Filipenses capítulo 2. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Puede ir poniéndose de pie, mis amados hermanos. Y con este versículo terminamos y luego si la música nos pueden acompañar para hacer entonces esta oración. Aleluya. Filipenses capítulo 2 dice, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, gracias Padre, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, gracias Jesús, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, ay santo, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo a su nombre y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¡Qué lindo, Jehová! para que en el nombre de Jesús, aleluya, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y todo